Hoy quería contaros por qué Kim Kardashian es tan importante en la arquitectura y cómo está relacionada con Le Corbusier. Le Corbusier es un arquitecto que seguramente todos conocéis, es un arquitecto mitiquísimo del siglo XX. Nació en Suiza, pero se nacionalizó en Francia. Él estaba interesado en una arquitectura eficiente e industrializada y llamó a la vivienda la máquina de habitar o la máquina para vivir. Hay muchas traducciones del francés. Escribió muchos libros, era muy cansino, que a mí me cae súper bien Le Corbusier, pero Le Corbusier, has escrito muchos libros, ¿eh? Enough. Uno de los libros que escribió se llama Hacia una arquitectura y en ese libro publicó esta imagen. En esta imagen está comparando, por un lado, el templo griego de Paestum con un coche de 1907 y por otro lado está comparando el Partenón con un coche de 1911. Claro, ¿qué pasa? Que cuando publicó esto, todos los puristas de la época se le echaron encima. En plan, ¿cómo te atreves a comparar la majestuosidad del Partenón con un coche? Eso es una máquina del demonio. Los puristas, ¿no? Esos puristas serían los equivalentes a los que a día de hoy criticaron a Kanye West por decir que para Kim Kardashian no enseñar su cuerpo sería como para Adele no cantar. Porque Kanye West pone al mismo nivel el cuerpo de Kim Kardashian con la voz de Adele y le considera que las dos cosas son una virtud, mientras que los puristas te dirían que no. Que tener un cuerpo bonito no es una virtud. Es que los puristas son imbéciles, de verdad, no les hagáis caso, ese es mi consejo. Por cierto, os estoy poniendo fotos de celebrities que a mí me parecen obvias, o sea, que no debería tener que ponerlas, pero es que he recibido quejas de gente que me dice, no, es que hablas de gente que no sabemos quiénes son y... ¡ah! Bueno, pues ya os pongo aquí las fotos, pero yo entiendo que estoy hablando con gente que tiene una cultura general básica, o sea, es que no saber quién es Kanye West, pues... Pero bueno, no hay que juzgar, así que ahí están las fotos. Bueno, ¿por qué comparó Le Corbusier el Partenón con un coche? Pues porque para él la producción en serie de vehículos tenía que ver con una dinámica de perfeccionamiento continuo, o sea, cada modelo mejora al anterior. ¿Lo estáis oyendo? El caso es que en 1945 Le Corbusier empezó a escribir este libro, que es muy famoso, se llama El Modulor, y bueno, son 2 tomos. Y este libro, el objetivo que tenía era unificar los sistemas métricos que había en la época. Por un lado estaba el sistema métrico decimal, que es el que habla de metros, centímetros, kilómetros, que es el que se utilizaba en Europa, y por otro lado estaba el sistema métrico anglosajón, que hablaba de pies, pulgadas, es el que se utilizaba en Estados Unidos y en Gran Bretaña y eso. ¿Por qué le interesaba a Le Corbusier unificar estos dos sistemas? Pues porque eso haría que la producción en serie de la arquitectura fuera más eficaz. Pero el objetivo del modulor no era solamente unificar estos dos sistemas métricos, también era diseñar un sistema de proporciones basadas en las medidas del cuerpo humano para que al aplicar este sistema de proporciones en el diseño de una vivienda, pues la vivienda fuera óptima. Entonces Le Corbusier, para empezar a hacer todos los cálculos, decidió partir de la base de una figura humana que medía 1,75. ¿Por qué? Pues porque en Francia el hombre estándar medía 1,75. Entonces él empezó a hacer así unos cálculos, aquí os dejo como los primeros dibujos que hizo, y estos dibujos se los llevó a Estados Unidos y en Estados Unidos le dijeron, mira, no, Le Corbusier, no. Esto que has hecho es prácticamente intraducible al sistema de pies y pulgadas. Te acabas de columpiar mazo. Total, que Le Corbusier pensó, igual lo que tengo que hacer es cambiar la figura humana base de la que he partido. Pero entonces, ¿cuánto tiene que medir esa figura humana tal? Bueno, pues ¿sabéis lo que hizo? Se inspiró en las novelas policíacas inglesas y en las películas de Hollywood y se dio cuenta de que el hombre guapo por antonomasia en estas películas y en estas novelas era un hombre de 6 pies. 6 pies en metros es 1,8288, o sea, redondeando 1,83 metros. O sea que todo empezó en Hollywood. ¿Os dais cuenta de esto? Probablemente en Cary Grant, porque Cary Grant medía más o menos eso. Creo que medía un poco más de 6 pies, pero bueno, más o menos. Bueno, ¿qué pasa? Que a partir de este hombre de 6 pies, Le Corbusier empezó a tomar todas las medidas en relación a la proporción áurea y a la serie de Fibonacci y estas cosas. Que bueno, el modulor no sabéis el exitazo que tuvo, o sea, el modulor que fue un bestseller en Europa, en Estados Unidos, en todos lados. Pero claro, ¿qué pasa? Que ahora estamos en el 2016 y ahora la proporción más bella no es la proporción áurea. Ahora la proporción más bella es el culo de Kim Kardashian.
Pero es que claro, esto es alucinante porque esto ha pasado en muy poco tiempo, en muy pocos años, porque la proporción áurea se lleva utilizando desde el 300 a.C., cuando nuestro amigo Euclides empezó a escribir cosas sobre la proporción áurea. A ver, realmente ya se había utilizado antes y tal, pero la primera persona que hace cálculos y escribe sobre la proporción áurea es Euclides en el 300 a.C., en fin. Bueno, la proporción áurea se lleva utilizando desde entonces hasta el siglo XX, o sea, todo este tiempo. No éramos capaces de desprendernos de la proporción áurea. Y entonces llegó Kim Kardashian con su culo y se folló a la proporción áurea. ¿Entendéis por qué es tan importante esto? Después de más de 2000 años. Esto ocurrió más o menos en los años 2006, 2007, 2008. Empezaron a salir mujeres como las Kardashian, Amber Rose, Nicki Minaj, que tenían unas proporciones que a Le Corbusier probablemente le parecerían grotescas, pero a nosotros nos parecen las mejores. O sea, ellas llegaron y dijeron, mira por dónde me paso yo la proporción áurea, ¿eh? Mira por dónde me la paso yo, por el Arco del Triunfo. Entonces, claro, eso es importantísimo porque ahora las medidas, de repente, por fin, han cambiado. O sea, el sistema métrico mental de la sociedad ahora ha cambiado, ahora es otro. Entonces, por eso, yo propongo utilizar el culo de Kim Kardashian como unidad básica de medida. Entonces, para eso, pues lo he medido, lo he acotado, que no sabéis lo mal que lo he pasado, porque imagínate estar midiendo una cosa que tú sabes que es la perfección en tu época. Es abrumador. Entonces, como estas medidas no están en internet, la única medida fiable que está en internet es la altura de Kim Kardashian, que es 1,59. Entonces yo he cogido varias fotos de Kim, todas del 2016, las he comparado unas con otras, he tomado puntos de referencia comunes para comprobar si estaban distorsionadas o no, y básicamente hacer una media. Entonces yo he dibujado el alzado lateral y el frontal del culo de Kim. He utilizado distintos tipos de elipses y de circunferencias para llegar a esta geometría. Entonces estos son los alzados acotados. Y luego estas medidas me las he llevado a un programa 3D y lo he dibujado en 3D. He calculado el volumen del culo de Kim Kardashian, que claro, era difícil porque yo no sabía dónde empezaba y dónde terminaba el culo, ¿no? Entonces lo que he hecho ha sido basarme en el Kimoji del culo de Kim, porque si Kim dice que su culo empieza y acaba ahí, es que empieza y acaba ahí, ¿vale? Porque lo que diga Kim va a misa. No. Esto no tiene lugar a discusión, ¿vale? O sea, ya está. Ya está. Entonces, bueno, pues el culo de Kim Kardashian tiene un volumen de 0,047 metros cúbicos. Bueno, creo que esto es suficiente por hoy. En el próximo vídeo os voy a enseñar los diagramas que he hecho de cómo aplicar la nueva unidad de medida del culo de Kim a una escala más grande, de arquitectónica, tal, edificios, no sé qué, en fin, esas cosas. Así que nada, eso que os quería contar. Live with no regrets.